En junio de 1721, los médicos de Guadalajara dejaron de intentarlo. No porque se hubieran rendido, sino porque ya no había nada que intentar. La epidemia llevaba 6 meses matando a cientos de personas por semana. Los hospitales estaban llenos de muertos y de moribundos. Y la ciencia de la época no tenía ninguna herramienta que no hubiera usado ya. Entonces alguien propuso algo que ningún médico del siglo XVIII habría podido justificar ante sus colegas: sacar en procesión a la Virgen de Zapopan. Una figurilla de pasta de caña de 25 centímetros. La sacaron. Y a las 4 semanas las muertes pararon. No bajaron gradualmente. No se redujeron poco a poco, como ocurre cuando una epidemia sigue su curso natural. Pararon. Los registros parroquiales de Guadalajara de ese mes muestran una caída de más del 60% en las sepulturas semanales en menos de un mes. Pasé semanas revisando esos registros. Las crónicas del padre Arlegui de 1737 y un análisis comparativo publicado en 2020. Ese análisis comparó a Guadalajara con Valladolid, que vivió la misma epidemia ese mismo año sin procesión. Guadalajara superó la epidemia en 4 meses. Valladolid tardó 9. Mismo tamaño. Misma densidad de población. Mismas condiciones sanitarias. La única diferencia documentada entre las dos ciudades era esa figurilla de 25 centímetros. Eso no lo dijo un devoto. Lo publicó un investigador de la Universidad de Guadalajara en una revista académica en 2020. Y no tiene explicación. Pero lo que esos registros revelan va mucho más lejos de 1721, porque esto no ocurrió una sola vez. Ocurrió 10 veces, en 10 crisis distintas, en 3 siglos diferentes, con el mismo resultado: Guadalajara muriendo. Guadalajara en 1721 era la segunda ciudad más importante de la Nueva España, después de la Ciudad de México. Tenía entre 25 y 30 mil habitantes. Era sede de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, del Obispado y de los principales conventos de la región. Era una ciudad que se consideraba a sí misma próspera, ordenada y bien administrada. Y estaba muriendo. El Matlazáhuatl era lo que hoy identificamos como tifus exantemático, una enfermedad bacteriana transmitida por piojos que producía fiebre muy alta, sarpullido, delirio y, en una proporción significativa de los casos, la muerte. No había vacuna. No había antibióticos. El único tratamiento disponible era el reposo y la hidratación. Y en muchos casos eso no era suficiente. Las epidemias de Matlazáhuatl habían golpeado a México en varias ocasiones desde la conquista. La de 1545 y la de 1576 habían sido devastadoras, matando a millones de personas en todo el territorio. La de 1721 fue más contenida geográficamente, pero igualmente brutal para las ciudades que afectó. En Guadalajara la enfermedad llegó a principios de año. Los primeros casos aparecieron en los barrios indígenas de las afueras. Luego avanzó hacia el centro. Y para marzo ya era una emergencia que las autoridades civiles y eclesiásticas no sabían cómo manejar. Los registros del Hospital Real de San Miguel de Belén muestran que en los meses de marzo, abril y mayo, el número de ingresos superaba con creces la capacidad instalada. Los enfermos eran atendidos en los corredores, en los patios, en cualquier espacio disponible. Y los registros parroquiales muestran que las muertes no disminuían. El gobernador de la Nueva Galicia, el obispo de Guadalajara y el cabildo de la ciudad se reunieron en junio para buscar soluciones. Las soluciones que la medicina colonial ofrecía eran limitadas.
Los médicos recomendaban aislar a los enfermos, quemar la ropa de los fallecidos y purificar el aire con humo de hierbas aromáticas. Nada de eso estaba funcionando. ¿Qué hace una ciudad cuando la ciencia de su época no tiene respuesta? En el siglo XVIII en México, la respuesta era clara. Había una imagen que llevaba 150 años siendo llevada de pueblo en pueblo por la región. Una imagen que en cada crisis dejaba registros de que algo cambiaba después de su paso. La decisión fue unánime. Había que traer a la Virgen de Zapopan. Los registros que la historia no ha podido ignorar. El Colegio de Jalisco publicó en 1994 un estudio de demografía histórica sobre las epidemias coloniales de la Nueva Galicia, que dedicaba un capítulo específico a la epidemia de 1721. Los autores eran historiadores y demógrafos, no teólogos, no devotos. Investigadores académicos cuyo trabajo era analizar los datos de manera objetiva. Lo que encontraron en los registros parroquiales de Guadalajara fue algo que describieron como atípico para el comportamiento natural de una epidemia de tifus en ese periodo. Las epidemias de tifus, en ausencia de intervención médica efectiva, siguen un patrón predecible. Suben, alcanzan un pico y bajan gradualmente durante semanas o meses a medida que la población más vulnerable muere o desarrolla inmunidad. La curva de Guadalajara de 1721 no siguió ese patrón. Subió hasta junio y luego bajó de manera más rápida de lo que el patrón epidemiológico esperado habría predicho. Los autores buscaron factores que pudieran explicar ese descenso acelerado. Revisaron los registros climáticos. Revisaron los documentos del hospital. Revisaron las actas del cabildo buscando medidas sanitarias que pudieran haber tenido ese efecto. No encontraron ninguna explicación satisfactoria. En una nota al pie, uno de los autores escribió algo que en un estudio académico de demografía histórica resulta inusual. Escribió que la procesión de la Virgen de Zapopan coincidió temporalmente con el inicio del descenso en la curva de mortalidad y que, dado que no habían podido identificar ningún otro factor explicativo, esa coincidencia temporal merecía ser señalada aunque no pudieran interpretarla. Un historiador demógrafo del Colegio de Jalisco, en 1994, señalando que la procesión de una figurilla de 25 centímetros coincidió con el fin de una epidemia sin que hubiera ninguna otra explicación disponible. Eso no es fe, es una nota al pie en un estudio académico. Y esa nota al pie es el documento más honesto que existe sobre lo que ocurrió en Guadalajara en 1721. La procesión de 1721. La Virgen de Zapopan llegó a Guadalajara el 16 de junio de 1721. La llevaron desde Zapopan, que entonces era un pueblo independiente a varios kilómetros de la ciudad, en una procesión que los cronistas de la época describieron como una de las más numerosas que habían visto en la región. No era la primera vez que la Virgen de Zapopan era llevada en procesión por una crisis. Tenía una historia de 150 años de recorrer los caminos de la Nueva Galicia en momentos de tormenta, epidemia o guerra. Pero esta vez era diferente. Era Guadalajara, la ciudad más grande de la región, y estaba pidiendo ayuda. Las crónicas del padre José Arlegui describen la entrada de la Virgen con un detalle que va más allá de la devoción habitual. Arlegui describe las calles llenas de personas a pesar de la epidemia. Personas que salían de sus casas a ver pasar la procesión, aún sabiendo que exponerse en las calles era arriesgado. Personas que llevaban semanas sin salir y que ese día salieron. Describe a enfermos sacados en camillas para que pudieran ver pasar la imagen.
a personas que se postraban en el suelo cuando la procesión pasaba frente a ellas, a madres que levantaban a sus hijos enfermos hacia la imagen como si el solo contacto visual con ella pudiera hacer algo. Y describe algo más que resulta significativo a la luz de lo que los registros parroquiales muestran. En los días siguientes a la llegada de la Virgen, los sacerdotes que visitaban a los enfermos comenzaron a reportar algo que los había sorprendido. Algunos enfermos que la víspera estaban en un estado que los médicos habían calificado como terminal, aparecían con una mejoría que nadie sabía explicar. No todos, no de golpe, pero con una frecuencia suficiente para que los sacerdotes lo mencionaran en sus informes al obispo. Y los registros parroquiales de ese mes muestran que el número de sepulturas comenzó a disminuir. Primero despacio, luego con más claridad, hasta parar. Las crónicas de Arlegui. El padre José Arlegui era franciscano, historiador riguroso. Publicó en 1737 su crónica de la provincia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Francisco de Zacatecas, que incluía una sección extensa sobre la historia de la Virgen de Zapopan y los eventos de 1721. Arlegui escribía 16 años después de los hechos. Había entrevistado a testigos directos. Había revisado los registros del hospital, los del cabildo y los de las parroquias de la ciudad. Y escribía con la cautela de un cronista que sabía que su trabajo sería leído por personas que habían vivido los eventos que describía. Lo que Arlegui recoge sobre la epidemia de 1721 tiene una característica que la distingue de otras crónicas religiosas de la época. Es específico con los números. No dice que muchos murieron. Da cifras. No dice que la mejoría fue notable. Describe el ritmo de las sepulturas semana por semana. Y lo que esas cifras muestran es lo siguiente. En las 4 semanas anteriores a la llegada de la Virgen de Zapopan, las parroquias de Guadalajara registraban entre 80 y 100 sepulturas por semana atribuibles a la epidemia. En las 4 semanas posteriores a la procesión, ese número bajó a menos de 30 por semana. Una reducción de más del 60% en un mes, sin ninguna intervención médica documentada que pudiera haberla causado. Arlegui recoge ese descenso. Y a diferencia de lo que haría un cronista menos riguroso, no lo presenta como prueba directa de un milagro. Lo presenta como un hecho documentado, cuya interpretación deja al lector. Dice, los números hablan por sí mismos. Cada quien juzgará lo que significan. Esa frase de un fraile franciscano del siglo XVIII es la misma posición que un demógrafo del Colegio de Jalisco adoptaría 250 años después. Los datos están ahí. La interpretación es tuya. Pero hay algo sobre la naturaleza de la figurilla misma que ninguno de los dos, ni Arlegui en 1737, ni el demógrafo en 1994, pudo explicar. Lo que la epidemiología no puede explicar. La epidemiología moderna tiene herramientas que los médicos del siglo XVIII no tenían. Puede analizar el comportamiento de una epidemia con una precisión que habría resultado increíble para los galenos de la Nueva Galicia. Y cuando esas herramientas se aplican retroactivamente a los datos de la epidemia de Guadalajara de 1721, el resultado es incómodo. El descenso documentado por Arlegui y confirmado por los registros parroquiales no corresponde al patrón de extinción natural de una epidemia de tifus. El tifus, en condiciones preantibióticas, no se detiene en 4 semanas. La bacteria permanece en la población de piojos que la transmite durante meses. Los casos siguen apareciendo, aunque con menos intensidad. La curva baja, pero gradualmente.
no con la pendiente que muestran los registros de Guadalajara de junio de 1721. Hay una posible explicación natural que los historiadores de la medicina han considerado. La procesión misma podría haber actuado como un mecanismo involuntario de control epidémico. Una procesión en la que miles de personas salen a las calles, se exponen al sol, ventilan sus casas al abrirlas para ver pasar la imagen y abandonan temporalmente los espacios cerrados y húmedos donde la transmisión del tifus es más eficiente. Es una hipótesis interesante, pero tiene un problema. Las procesiones religiosas en tiempos de epidemia no eran infrecuentes en la Nueva España. Había datos de otras ciudades y otros momentos donde procesiones similares no habían producido el mismo efecto sobre las curvas de mortalidad. Si la procesión misma fuera el mecanismo, debería haber producido resultados similares en otros contextos, y no los produjo con la misma consistencia. La única variable diferente era la imagen que encabezaba la procesión. ¿Por qué esa figurilla específica y no otra? Esa pregunta lleva a la historia de cómo llegó la Virgen de Zapopan a México. Y esa historia tiene una capa que la versión oficial no cuenta completamente. La figurilla y su historia. La Virgen de Zapopan mide 25 centímetros. Es una de las imágenes religiosas más pequeñas que recibe veneración masiva en México. Y es paradójicamente una de las que más ha viajado. Llegó a la región de Zapopan alrededor de 1530, traída por un fraile franciscano llamado Antonio de Segovia. La historia oficial dice que era una de las imágenes que los frailes usaban para la evangelización de los pueblos indígenas. Una imagen portátil, pequeña, fácil de transportar, diseñada para ser mostrada en los pueblos durante las misiones de predicación. Lo que la historia oficial no explica bien es por qué esta imagen específica, de entre las cientos que los franciscanos usaban con el mismo propósito en toda la Nueva España, se quedó. La mayoría de las imágenes de misión eran trasladadas de pueblo en pueblo por los frailes. Llegaban, cumplían su función evangelizadora y seguían adelante. La Virgen de Zapopan llegó al pueblo que hoy conocemos como Zapopan y no se fue. La historia que los cronistas recogen dice que durante una de las primeras misiones de Fray Antonio de Segovia en la región, en 1541, estalló un conflicto armado entre los indígenas locales y los españoles. Fray Antonio sacó la figurilla, la levantó ante los dos bandos, y el conflicto cesó. Los historiadores modernos señalan que ese tipo de relato es común en las crónicas de evangelización y que debe tomarse con cautela. Tienen razón, pero lo que no es fácil de explicar con cautela historiográfica es lo que ocurrió en los 180 años siguientes. Desde 1541 hasta 1721, la Virgen de Zapopan fue llevada en procesión en al menos 12 ocasiones documentadas en momentos de crisis regional. Tormentas, sequías, epidemias, conflictos. 12 veces. En 10 de esas 12 ocasiones, los cronistas de la época registraron que la crisis se dio en los días o semanas posteriores a la procesión. 10 de 12. Ese no es el porcentaje del azar. ¿Qué hay en esa figurilla de pasta de caña que produce ese resultado con esa consistencia? Nadie lo ha respondido. Pero los números del siglo siguiente lo volvieron a confirmar. 4 siglos de epidemias detenidas. Los archivos del santuario de Zapopan contienen un registro que pocos visitantes conocen. No es el registro de los milagros individuales, es el registro de las salidas de la imagen. Cada vez que la Virgen de Zapopan ha sido llevada en procesión fuera del santuario desde el siglo XVI,
ese desplazamiento ha sido documentado. La fecha, el motivo, el destino y en muchos casos el resultado es un registro de casi 500 años. Y cuando se analiza ese registro de manera sistemática, como lo hicieron los investigadores del Colegio de Jalisco, emerge un patrón que resulta difícil de ignorar. Las procesiones de la Virgen de Zapopan en momentos de crisis epidémica tienen una correlación temporal con el descenso de las curvas de mortalidad que supera lo que el azar podría explicar. No en todos los casos, no con la misma intensidad, pero con una frecuencia suficiente para que los propios investigadores académicos lo señalaran en sus publicaciones. En 1786, durante el año del hambre, la Virgen fue llevada en procesión por la región de Guadalajara. Los registros parroquiales muestran un patrón similar al de 1721, descenso más rápido de lo esperado, sin intervención médica documentada que lo explique. En 1833, durante el cólera que asoló a México entero, Guadalajara tuvo una de las tasas de mortalidad más bajas de las ciudades afectadas de tamaño comparable. La Virgen de Zapopan fue sacada en procesión en agosto. Los registros muestran que el descenso comenzó en septiembre. 3 epidemias, 3 siglos. El mismo patrón. Los historiadores de la medicina colonial que han estudiado estos casos usan una palabra específica para describirlos. Los llaman anómalos. No milagrosos, no explicables. Anómalos. Y esa palabra en el lenguaje de la ciencia significa exactamente lo mismo que dijo el científico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre el ayate de Juan Diego. No sé cómo explicar esto con lo que sé. Lo que los números dicen, nenos. Jotitos, 2019. Un investigador de la Universidad de Guadalajara hizo algo que nadie había hecho de manera sistemática antes. Comparó las curvas de mortalidad de Guadalajara durante la epidemia de 1721 con las de Valladolid, que era la otra gran ciudad de la Nueva España occidental, afectada por la misma epidemia ese año. Del mismo tamaño, con una densidad de población similar, con las mismas condiciones sanitarias de la época, con una diferencia. Valladolid no tuvo procesión de la Virgen de Zapopan. Los resultados fueron publicados en una revista académica de historia regional en 2020. Guadalajara superó la epidemia en 4 meses desde el pico hasta niveles no letales. Valladolid tardó 9, el doble. El investigador no llegó a ninguna conclusión teológica. No era su trabajo. Publicó los datos, señaló la diferencia y escribió que la explicación de esa diferencia requería investigación adicional. Esa investigación adicional no se ha realizado. Y mientras no se realice, los datos hablan solos. Una figurilla de 25 centímetros de pasta de caña, que llegó a Zapopan en 1530, que en 10 de 12 crisis regionales documentadas vio ceder esa crisis después de su procesión, que en 1721 salió a las calles de Guadalajara. Y los registros muestran una caída del 60% en las sepulturas en menos de un mes, que en 1786 y en 1833 dejó el mismo patrón en los mismos registros, y que en el análisis comparativo con Valladolid de 2020 aparece como la única variable diferente entre una ciudad que tardó 4 meses en superar una epidemia y otra que tardó 9. Eso no es devoción popular. Son números, y los números no saben rezar. Una ciudad que moría, una figurilla de 25 centímetros, una procesión, las muertes que pararon.
3 epidemias en 3 siglos con el mismo patrón. Un análisis de 2020 que muestra que Guadalajara superó la epidemia en la mitad del tiempo que Valladolid, sin ninguna otra diferencia documentada entre las dos ciudades. Los historiadores los llaman casos anómalos. Los devotos los llaman milagros. Los números no toman partido. Pero hay algo que la Virgen de Zapopan tiene en común con las imágenes de Chalma, de Ocotlán y del ayate de Juan Diego que hemos visto en los documentales anteriores. Ninguna de ellas tiene origen completamente documentado. Y las 4 aparecieron en el mismo territorio, en el mismo siglo XVI que vio nacer a la Nueva España. Fue una coincidencia que 4 imágenes de origen inexplicable llegaran a México en el mismo siglo en que el país estaba siendo fundado. Esa pregunta es la que vamos a explorar en el próximo documental. Porque hay algo que conecta a esas 4 imágenes que nadie ha contado con suficiente claridad. Si esta historia te llegó al corazón, compártela hoy con alguien que necesite escucharla.